Una mujer embarazada y sus dos hijas pequeñas desaparecen de su casa en plena noche. Su esposo y padre aparece en televisión implorando por su regreso sano y salvo. Habla con calma a las cámaras pidiendo a cualquiera que tenga información que se presente. Dice que solo quiere recuperar a su familia. Pero en cuestión de días, los investigadores descubrirían que el hombre que pedía ayuda era el mismo que las había asesinado a todas. Esta es la historia de Shannan Watts y sus hijas Bella y Celeste, y del esposo que destruyó a toda su familia porque quería una nueva vida. Les traigo esta historia en Ciudadana Honesta, donde examinamos casos que nos muestran cómo el mal puede esconderse tras los rostros más comunes. Este es el caso de Chris Watts, uno de los casos de aniquilación familiar más perturbadores de la historia reciente de Estados Unidos. Es un caso que nos pregunta cómo alguien puede mirar a una cámara y mentir sabiendo exactamente dónde están enterrados los cuerpos. Shannan Catherine Watts tenía 34 años en el verano de 2018. Vivía en Frederick, Colorado, un pequeño pueblo a unos 48 kilómetros al norte de Denver. Era representante de ventas para una empresa de salud y bienestar llamada Level, que vendía suplementos nutricionales y los promocionaba intensamente en redes sociales. Shannan era activa en Facebook y Instagram, publicando regularmente sobre su vida, su trabajo y, lo más importante, su familia. Compartía fotos de su esposo Chris y sus dos hijas, Bella, de 4 años, y Celeste, de 3. Para cualquiera que la siguiera en línea, la familia Watts lucía perfecta. Parecían felices, exitosos y profundamente enamorados. Shannan creció en Carolina del Norte y conoció a Chris Watts en 2010. Se casaron en 2012 y se mudaron a Colorado para comenzar su vida juntos. Chris trabajaba como operador para Anadarko Petroleum, una empresa de petróleo y gas. Tenía un trabajo estable con un salario decente. Compraron una casa en una nueva urbanización en Frederick, una casa de 4 habitaciones en un barrio tranquilo donde familias jóvenes estaban construyendo sus vidas. Shannan se dedicó por completo a la maternidad y a su negocio. Era una mujer dedicada a sus hijas y se esforzó por construir su red de ventas. Publicaba videos sobre sus productos, compartía mensajes motivadores y documentaba casi todos los aspectos de su vida familiar en línea. Para agosto de 2018, Shannan tenía 15 semanas de embarazo de su tercer hijo, un niño al que planeaban llamar Nico. Compartió el anuncio del embarazo en redes sociales con emoción y alegría. Publicó un video del momento en que le contó a Chris que iban a tener un niño, donde lo veía abriendo un regalo que revelaba el sexo. En el video, Chris sonrió y la abrazó. Parecía feliz, pero detrás de esa sonrisa, Chris Watts vivía una vida secreta que estaba a punto de destruirlo todo. En la primavera de 2018, Chris había comenzado una aventura con una compañera de trabajo llamada Nicole Kessine. Ella tenía 30 años y trabajaba en el departamento ambiental de Anadarko. Se conocieron en el trabajo y comenzaron una relación en junio. Chris le dijo a Nicole que su matrimonio había terminado, que él y Shannan estaban separados y se dirigían hacia el divorcio. Dijo que solo se quedaban en la misma casa por el bien de los niños. Esto era una mentira. Shannan no tenía idea de que Chris estaba teniendo una aventura. Ella creía que su matrimonio era sólido. Sí, tenían estrés financiero como muchas familias jóvenes. Se habían declarado en bancarrota en 2015 y aún se estaban recuperando de eso. Pero Shannan pensó que estaban trabajando en sus problemas juntos. Chris se obsesionó con Nicole. Bajó de peso, empezó a hacer más ejercicio y cambió su apariencia. Shannan notó los cambios, pero no entendía qué significaban. Pensó que simplemente estaba mejorando su salud. A finales de julio de 2018, Shannan llevó a las niñas a Carolina del Norte para una visita de 6 semanas con su familia. Chris se quedó en Colorado, trabajando. Mientras Shannan no estaba, Chris pasó casi todos los días con Nicole. Salían a restaurantes, hacían senderismo y pasaban las noches juntos. Chris vivía la vida que deseaba, una vida sin las responsabilidades de una esposa e hijos. Pero el regreso de Shannan se acercaba y Chris sabía que su doble vida no podía continuar. Tenía que tomar una decisión. En lugar de pedir el divorcio como cualquier persona, en lugar de tener una conversación honesta con su esposa sobre su infelicidad, Chris Watts decidió borrar a su familia por completo. El 12 de agosto de 2018, Shannan voló de regreso a Colorado desde Carolina del Norte. Llegó a casa muy temprano. Alrededor de las 2 a.m. una amiga la había dejado en casa después de un viaje de negocios. Shannan estaba agotada y se fue directo a la cama. Las niñas ya estaban dormidas en sus habitaciones. Chris estaba allí esperando. Lo que sucedió en las siguientes horas conmocionaría a los investigadores y a todo el país.
La mañana del 13 de agosto de 2018, la amiga de Shannan, Nicole Atkinson, se preocupó. Había intentado contactarla toda la mañana, pero no obtuvo respuesta. Esto era inusual porque Shannan siempre estaba con el teléfono, enviando mensajes de texto y publicando. Nicole sabía que Shannan tenía cita médica esa mañana por su embarazo, y cuando Shannan no apareció, su preocupación se convirtió en alarma. Condujo hasta la casa de los Watts y llamó a la puerta. Nadie respondió. Vio que el coche de Shannan estaba en el garaje y que su bolso y su teléfono estaban dentro de la casa. Pero no había ni rastro de Shannan ni de las niñas. Nicole llamó al departamento de policía de Frederick y solicitó una verificación de bienestar. Los agentes llegaron a la casa alrededor de la 1:40 p.m. Chris Watts estaba en el trabajo, pero regresó a casa cuando la policía lo llamó. Parecía tranquilo, casi demasiado tranquilo. Dejó entrar a los agentes y los acompañó a recorrerla. El teléfono de Shannan estaba en la encimera de la cocina. Su bolso estaba allí. Su maleta de viaje estaba en el dormitorio, aún sin desempacar. La medicación de las niñas estaba en la encimera, lo cual era extraño porque la necesitaban a diario. Todo indicaba que la familia había estado allí recientemente, pero se había marchado repentinamente, sin llevarse artículos esenciales. Chris declaró a la policía que él y Shannan tuvieron una conversación emotiva esa mañana. Dijo que le dijo que quería separarse. Dijo que Shannan se molestó y que se fue a trabajar alrededor de las 5:15 am. Dijo que cuando se fue, Shannan y las niñas estaban en casa y vivas. Aseguró que cuando llegó a casa del trabajo esa tarde, ya no estaban. Dijo que no sabía dónde estaban y que estaba preocupado. El departamento de policía de Frederick trató inmediatamente el caso como una persona desaparecida. Entrevistaron a los vecinos, revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de las casas cercanas y comenzaron a elaborar una cronología. Lo que encontraron no coincidía en absoluto con la historia de Chris. La cámara de seguridad de un vecino apuntaba hacia la entrada de Watts y el frente de la casa. Las imágenes mostraban la camioneta de trabajo de Chris saliendo de la casa a las 5:27 am del 13 de agosto. No mostraban la salida del auto de Shannan en ningún momento de ese día. No mostraban a nadie saliendo de la casa. No mostraban la salida de las niñas. Si Shannan se hubiera ido con las niñas, las habrían grabado. Pero la cámara no mostró nada. Esto significaba una de dos cosas: o Shannan y las niñas seguían en algún lugar de la casa, o se habían ido antes que Chris esa mañana, lo que contradecía su versión de que estaban vivas cuando se fue a trabajar. La policía llevó a Chris a una entrevista. Le pidieron que explicara su mañana. Le preguntaron sobre su relación con Shannan. Le preguntaron si habían tenido problemas. Chris mantuvo su versión. Dijo que todo estuvo bien hasta esa mañana cuando le dijo que quería separarse. Dijo que ella debió haberse llevado a las niñas y haberse ido después de que él se fuera a trabajar. Pero los investigadores no le creyeron. Su lenguaje corporal era extraño. Parecía demasiado tranquilo para un hombre cuya esposa embarazada y sus 2 hijas pequeñas estaban desaparecidas. No estaba frenético. No exigía a la policía que hiciera más. Se mantuvo pasivo, casi distante, mientras la policía interrogaba a Chris. Nicole, amiga de Shannan, les contó algo importante a los investigadores. Dijo que Shannan le había confesado recientemente que las cosas con Chris habían sido extrañas. Shannan comentó que Chris se había mostrado distante y frío. Dijo que no parecía entusiasmado con el nuevo bebé. Dijo que le había dicho que ya no la amaba y que no estaba seguro de querer otro hijo. Esta información, sumada a las grabaciones de seguridad y al extraño comportamiento de Chris, hizo que los investigadores se centraran intensamente en él. El 14 de agosto, al día siguiente de que Shannan y las niñas fueran reportadas como desaparecidas, Chris Watts accedió a una entrevista televisiva. Se paró en el porche de su casa y habló con un reportero local. Dijo que quería que Shannan y las niñas volvieran a casa. Dijo que las extrañaba. Dijo que, si alguien se las había llevado, solo quería que regresaran sanas y salvas. Dijo que no tenía ni idea de lo que había sucedido. La entrevista se transmitió en los noticieros locales y nacionales. Para el público, Chris parecía un esposo y padre preocupado. Pero para los investigadores, y posteriormente, para los millones de personas que verían el video, algo andaba muy mal. La voz de Chris era monótona. Apenas mostraba emoción. No lloró. No suplicó. Habló con bajedad, diciendo cosas como solo las quiero de vuelta, sin ninguna urgencia ni desesperación. Si estás siguiendo este caso y quieres escuchar más historias sobre engaños, mentiras y la búsqueda de la verdad, asegúrate de suscribirte a Ciudadana. Honestamente ahora mismo. Activa la campana de notificaciones porque lo que suceda a continuación, en este caso, te mostrará exactamente cómo los investigadores descifraron las mentiras de Chris Watts mientras Chris interpretaba el papel de esposo preocupado en televisión.
Los investigadores trabajaban sin descanso para construir un caso en su contra. Obtuvieron sus registros telefónicos, los extractos de su tarjeta de crédito y su horario de trabajo. Descubrieron que Chris había estado teniendo una aventura con Nicole Kessine. Cuando entrevistaron a Nicole, ella se sorprendió al saber que Shannan estaba embarazada y que Chris le había mentido sobre el estado de su matrimonio. Nicole dijo a los investigadores que Chris le había dicho que estaba separado y que el divorcio estaba casi finalizado. Dijo que no tenía idea de que él todavía vivía con su esposa y que Shannan estaba embarazada. Nicole cooperó completamente con la investigación y proporcionó mensajes de texto y detalles sobre su relación. Los investigadores también descubrieron que Chris había estado buscando maneras de ocultar un cuerpo y buscando información sobre la descomposición. Su historial de búsqueda en Internet mostraba que, en las semanas previas a la desaparición de Shannan, había buscado en Google preguntas sobre cuánto tardan en encontrarse los cuerpos y cómo deshacerse de los restos. Esta era una prueba contundente. El 15 de agosto, 2 días después de la desaparición, los investigadores entrevistaron a Chris nuevamente. Esta vez, lo confrontaron con todo lo que sabían. Le contaron sobre las grabaciones de seguridad que no mostraban a nadie saliendo de la casa. Le dijeron que sabían del asunto. Le dijeron que tenían pruebas que contradecían su versión. Le dijeron que sabían que mentía. Al principio, Chris siguió negándolo todo, pero a medida que avanzaba la entrevista y los investigadores presionaban más, su versión empezó a cambiar. Admitió que él y Shannan discutieron esa mañana. Admitió que la relación había sido difícil. Y entonces, en un giro impactante, Chris les contó a los investigadores una nueva versión de los hechos. Dijo que le había dicho a Shannan que quería separarse esa mañana y que ella se molestó mucho. Afirmó que ella subió las escaleras y estranguló a sus 2 hijas. Dijo que cuando la confrontó al respecto, la estranguló en un ataque de ira. Dijo que fue una reacción emocional al ver a sus hijas muertas. Afirmó que Shannan había matado a Bella y Celeste y que él había matado a Shannan en respuesta. Los investigadores tampoco creyeron esta nueva historia. Las pruebas no la respaldaban, pero Chris había admitido haber matado a Shannan, lo que dio a la policía suficiente evidencia para arrestarlo. El 15 de agosto de 2018, Chris Watts fue arrestado y acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado y otros cargos relacionados con las muertes de Shannan, Bella y Celeste. También fue acusado de interrupción ilegal del embarazo porque Shannan tenía 15 semanas de embarazo. Tras su arresto, Chris accedió a mostrarles a los investigadores dónde había escondido los cuerpos. Fue entonces cuando se hizo evidente el verdadero horror de lo que había hecho. Chris condujo a la policía a un remoto yacimiento petrolífero propiedad de Anadarko Petroleum, la empresa donde trabajaba. Era un sitio llamado CIRV 319, ubicado a unos 65 kilómetros de la casa de Watts. La zona estaba desolada, con tanques de petróleo y equipo esparcidos por un terreno baldío. Chris declaró a los investigadores que había enterrado a Shannan en una fosa poco profunda, cerca de uno de los tanques de petróleo. Dijo que había metido a Bella y a Celeste en tanques de petróleo separados, sumergiendo sus pequeños cuerpos en petróleo crudo. La operación de recuperación fue una de las tareas más difíciles y emocionalmente devastadoras que los investigadores habían enfrentado. Encontraron el cuerpo de Shannan enterrado en una fosa poco profunda, tal como Chris lo había descrito. Aún llevaba la ropa que llevaba puesta cuando regresó de su viaje. La autopsia revelaría posteriormente que había sido estrangulada. Luego tuvieron que vaciar los tanques de petróleo para recuperar los cuerpos de Bella y Celeste. Las niñas habían sido introducidas a través de aberturas de 20 centímetros en la parte superior de los tanques y arrojadas al petróleo crudo que se encontraba debajo. La imagen de esas niñas siendo arrojadas como basura a los tanques de petróleo atormentó a todos los involucrados en el caso. Las autopsias proporcionaron detalles aún más horripilantes. Bella y Celeste habían sido asfixiadas, no estranguladas como Chris había afirmado inicialmente. Las pruebas demostraron que estaban vivas cuando Chris las subió a su camioneta esa mañana. Habían estado vivas durante el viaje de 65 kilómetros hasta el campo petrolífero. Habían visto a su padre enterrar a su madre. Y luego, una a una, Chris había asesinado a sus hijas y se había deshecho de sus cuerpos. La autopsia también reveló que Bella se había defendido. Se había mordido la lengua con fuerza, señal de que había forcejeado mientras la asfixiaban. Esto significaba que Bella, con tan solo 4 años, sabía lo que le estaba sucediendo. Sabía que su padre la estaba matando. El caso contra Chris Watts fue abrumador. Las pruebas físicas, las digitales, la cronología y su propia confesión no dejaban lugar a dudas sobre su culpabilidad. Pero la pregunta persistía, ¿por qué lo hizo? ¿Qué podría llevar a un hombre a matar a toda su familia? A medida que los investigadores profundizaban, el panorama se aclaraba.
Chris Watts quería una nueva vida. Quería estar con Nicole Kessine sin la carga de una esposa y 3 hijos. No quería pagar la manutención. No quería compartir la custodia. No quería las obligaciones financieras que conlleva un divorcio. Quería borrar por completo su antigua vida y empezar de cero. En su mente, matar a su familia era más fácil que divorciarse de su esposa. Era egoísta, cobarde y malvado. Eligió el asesinato antes que la honestidad. Eligió la violencia antes que la responsabilidad. En noviembre de 2018, Chris Watts se declaró culpable de todos los cargos en su contra. Al declararse culpable, evitó un juicio y una posible sentencia de muerte. Fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional, además de años adicionales por otros cargos. Pasaría el resto de su vida en prisión. La familia de Shanann, sus padres y su hermano, dieron declaraciones de impacto de la víctima en la audiencia de sentencia. Hablaron sobre el dolor de perder a Shanann Nevella, Celeste y al bebé neonatónico. Hablaron sobre cómo Chris había destruido a su familia y dejado un vacío que nunca podría llenarse. El padre de Shanann, Frank Eresusek, habló directamente con Chris. Dijo que había confiado en Chris con su hija y nietas. Y Chris había traicionado esa confianza de la peor manera posible. Chris Watts cumple actualmente su condena en una prisión de máxima seguridad en Wisconsin. Fue trasladado allí desde Colorado por su propia seguridad debido a las amenazas de otros reclusos. En prisión, Chris ha concedido varias entrevistas a investigadores y medios de comunicación. En estas entrevistas, ha cambiado su versión de los hechos varias veces. En un momento dado, admitió haber matado a los 3, incluidas las niñas. Dijo que asfixió a Bella y Celeste después de que Shanann ya estuviera muerta. Admitió que su historia sobre el asesinato de las niñas por parte de Shanann era una mentira, algo que inventó para intentar reducir su propia culpa. Pero incluso en estas entrevistas, Chris nunca ha mostrado verdadero remordimiento. Habla de los asesinatos con indiferencia y sin emociones. Habla de lo que hizo como si estuviera describiendo algo que le ocurrió a otra persona. El caso de Chris Watts se convirtió en una obsesión nacional. Documentales, especiales de noticias, interminables debates en línea han intentado comprender cómo sucedió esto. Cómo un hombre aparentemente normal, un padre que jugaba con sus hijos y publicaba fotos sonrientes en redes sociales, se convierte en un destructor familiar. Expertos en psicología criminal han estudiado el caso e identificado varios factores. Chris era un hombre complaciente que evitaba los conflictos a toda costa. En lugar de lidiar con los problemas de su matrimonio, reprimió sus sentimientos. En lugar de pedir el divorcio cuando conoció a Nicole, fingió que todo estaba bien. Vivió una doble vida, y cuando se volvió imposible de mantener, optó por la solución más extrema. Chris también mostró signos de narcisismo y una completa falta de empatía. Fue capaz de matar a sus hijas, niñas que había criado y a las que decía amar. Sin dudarlo, fue capaz de mirar a una cámara y mentirle al mundo, sabiendo exactamente dónde estaban sus cuerpos. Fue capaz de abrazar a los padres de Shanann y aceptar su compasión mientras ocultaba el hecho de que había asesinado a su hija y nietas. Este nivel de engaño requiere una persona sin una verdadera conexión emocional con los demás, que vea a las personas como obstáculos en lugar de seres humanos. El caso también pone de relieve el peligro de la aniquilación familiar. Un tipo específico de asesinato en el que alguien mata a toda su familia. Esto suele ocurrir cuando el asesino se siente atrapado, cuando ve a su familia como una carga, y cuando cree que es imposible empezar de nuevo a menos que todos desaparezcan. Los aniquiladores familiares suelen ser hombres que sienten que han perdido el control de sus vidas. Pueden enfrentarse a problemas económicos, de pareja o algún tipo de vergüenza pública. En lugar de afrontar estos problemas, deciden destruirlo todo. Chris Watts encajaba a la perfección en este perfil. Se enfrentaba a un tercer hijo que no quería, a las dificultades económicas de la bancarrota y las facturas médicas, y a la vergüenza de admitir ante su familia y amigos que su matrimonio había fracasado. The Shanann en redes sociales se ha convertido en un registro inquietante de los meses previos a su muerte. La gente ha revisado sus publicaciones de Facebook y Instagram en busca de señales de que algo andaba mal. En algunas de sus últimas publicaciones, Shanann compartió que Chris parecía distante. Publicó sobre lo difícil que era cuando tu pareja no está emocionalmente presente. Publicó videos de su viaje a Carolina del Norte, donde Chris se ve incómodo y desconectado. En retrospectiva, las señales de alerta estaban ahí. Pero en ese momento, Shanann no tenía ni idea de que su esposo planeaba matarla. El caso también ha suscitado dudas sobre el papel de Nicole Kessine, si bien no fue acusada de ningún delito y los investigadores creen que desconocía los planes de Chris. Algunas personas la han criticado por iniciar una relación con un hombre casado. Nicole ha desaparecido de la vida pública desde que el caso se convirtió en noticia nacional. Cambió su nombre y se mudó a un lugar no revelado. Nunca ha hablado públicamente sobre el caso más allá de sus entrevistas iniciales con los investigadores.
de Shannon ha trabajado para mantener viva su memoria y honrar la vida de Bella y Celeste. Crearon una fundación en nombre de las niñas para ayudar a niños necesitados. Han hablado públicamente sobre la violencia doméstica y la importancia de reconocer las señales de alerta. Han dicho que quieren que la gente recuerde a Shannon no como una víctima, sino como una madre amorosa, una mujer trabajadora y alguien que trajo alegría a todos a su alrededor. La casa de la familia Watts en Frederick, Colorado, se convirtió en una sombría atracción turística tras los asesinatos. La gente pasaba en coche para tomar fotos y dejar flores y notas en el porche. La casa finalmente se vendió, y los nuevos propietarios han intentado superar la tragedia. Pero para la comunidad de Frederick y para todos los que siguieron este caso, la casa siempre estará asociada al horror de lo que ocurrió en su interior. La calma de Chris Watts durante su entrevista televisiva ha sido analizada por expertos en lenguaje corporal, psicólogos y perfiladores criminales. Señalan su falta de emoción, su incapacidad para establecer contacto visual y su uso del pasado. Al hablar de su familia como claras señales de que mentía, dijo cosas como fue una gran madre en lugar de es una gran madre, lo que sugería que ya sabía que estaba muerta. También cometió varios deslices durante la entrevista que revelaron su conocimiento de culpabilidad. Pero en ese momento, la mayoría de los espectadores no captaron estos detalles. Fue solo después de su arresto que la gente volvió a ver la entrevista con nuevos ojos, viendo las mentiras que se habían ocultado a simple vista. El caso de Chris Watts nos recuerda que el mal no siempre se ve mal. Chris Watts parecía un hombre normal, tenía trabajo, casa y familia. Sonreía en las fotos. Iba a trabajar todos los días. Parecía normal, pero bajo esa apariencia ordinaria se escondía alguien capaz de una violencia atroz. El caso nos enseña que, nunca, podemos saber realmente qué ocurre en el hogar, el matrimonio o la mente de otra persona. Nos enseña a prestar atención cuando alguien nos dice que es infeliz o tiene miedo. Nos enseña que la persona más peligrosa en la vida de una mujer suele ser el hombre que dice amarla. Shannon Watts era una persona vibrante y cariñosa que se esforzó por mantener a su familia. Bella y Celeste eran niñas inocentes que confiaban plenamente en su padre. No merecían lo que les sucedió. Merecían vivir, crecer, tener un futuro. Chris Watts les arrebató todo eso por egoísmo y porque no pudo afrontar las consecuencias de sus decisiones. Destruyó a su familia porque quería una nueva vida. Y ahora pasará el resto de su vida en una celda, justo donde pertenece. Si este caso te conmovió, si la historia de Shannon y sus hijas te hizo reflexionar sobre la confianza, la traición y el mal que se esconde tras rostros comunes, por favor comparte este video. Mantén vivos sus nombres. Recuerda quiénes eran, no solo cómo murieron. Suscríbete a Ciudadana. Honestamente, por más casos que exigen nuestra atención, que nos desafían a ver la verdad incluso cuando se esconde ante nuestros ojos. Y si usted o alguien que conoce está en una relación infeliz o peligrosa, por favor, busque ayuda. La Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica está disponible las 24 horas al 1-800-790 y 9 de 7233. También puede enviar un mensaje de texto con la palabra START al 88788. Hay gente dispuesta a ayudar. Shannon, Bella, Celeste y el bebé Nico merecían mucho más. Y les debemos nunca olvidar su historia. Gracias por vernos. Hasta la próxima, cuídense, manténganse alerta y nunca dejen de exigir justicia.